Uno de los casos más dramáticos de la historia criminal de Austria, el secuestro de la niña de 10 años Nataša Kampuš, cuyo secuestrador, de nombre Wolfgang Priklopil, encerró en el sótano de 5 metros cuadrados de esta casa aquí, en un suburbio de Viena. Durante más de 8 años la violó, maltrató e insultó, hasta que día 23 de agosto de 2006, Nataša escapó hacia la libertad, mientras que su secuestrador, unas horas después, se suicidaba saltando a las vías de un tren. Hemos ido a Viena a ver cómo se encuentra Nataša después de 10 años de su libertad. ¿Crees que en el día en el que escapaste de tu cautiverio, verdaderamente alcanzaste libertad completa? Creo que el día en que me liberé no sentí la libertad que me esperaba, pero era una sensación indescriptiblemente liberadora y era algo que no pude imaginar durante mucho tiempo y que al final logré. ¿Es la vida que llevas ahora la vida que imaginabas? Bueno, naturalmente había imaginado que la gente sería más respetuosa, que tendría más emociones, más empatía y que trataría todo este asunto con respeto. Sin embargo, entré en un mundo lleno de rechazo, de odio y envidia. Eso me hizo mucho daño. Por supuesto, era diferente a lo que yo había imaginado. ¿Cómo puedes explicar este odio hacia ti? La única explicación que encuentro es que la gente no entendió lo grave que esta situación fue para mí. Solo vieron la primera entrevista que hice en televisión y pensaban que esta era una persona que de repente se había hecho famosa sin razón. Y tampoco entendían que yo desapareciera como niña y reapareciera como adulta. ¿Cuáles son las dificultades a las que has tenido que enfrentarse al volver a la vida normal? No siempre fue todo fácil, porque me reencontré con mis padres que esperaban a su pequeña de 10 años. Y la sociedad tampoco sabía del todo cómo debía tratarme. ¿Cómo volviste a conectar con tu familia? Tengo buena relación con mi familia y mi familia es muy importante para mí. Lo que no es importante es que hagamos un show para los medios de lo felices e inseparables que somos, como en un libro de cuentos. Eso no. ¿Has logrado abrirte a tu entorno? Creo que sí, pero también es cierto que muchas cosas suponen una carga para los demás, por lo que prefiero guardármelas. Tengo una especie de higiene mental, lo hago periódicamente, como lavarme los dientes, y después estoy otra vez mejor. Y para eso no necesito a nadie. ¿Quién puede llegar a ti, Nataša? Nadie. ¿Por qué compraste esta casa donde estabas secuestrada? Realmente no la compré. Es más bien una especie de indemnización que el criminal hubiera tenido que pagar si siguiera vivo. Así que el Estado puso la casa a mi disposición. No obstante, una parte de la casa pertenecía a su madre, así que compré esa parte para poder ser la propietaria de la vivienda en su totalidad. Para mí era importante que la casa no cayera en manos equivocadas, que nadie hiciera negocio con ella, que no hubiera una especie de visita guiada por la casa con fotos, como si fuera un museo. ¿Has dormido alguna vez en esta casa donde estabas secuestrada? No. ¿Puedes imaginarte en un matrimonio teniendo tu propia familia e hijos? Tal vez en un futuro, pero de momento no tengo nada planteado en ese sentido. ¿Puedes tener relaciones? No me siento cómoda con estas cosas porque es privado y es asunto mío, no tuyo. ¿Puedes imaginar que un día un hombre toca tu corazón? No comment. Durante ese periodo de tu secuestro, tu secuestrador abusó de ti
física y mentalmente y con hambre. ¿Qué fue más difícil para ti? Für mich war es besonders Para mí fue schrecklich, especialmente terrible mitzubekommen, darme cuenta de que dass yo man era simplemente im un objeto Prinzip para nur él. eine Sache für den anderen ist. ¿Cuál fue tu peor experiencia con él? Allein die Tatsache, dass ich El mero hecho de no poder pedir ayuda a nadie, de que él dispusiera por completo de mí y que en cualquier momento pudiera hacerme algo terrible sin que nadie se enterase. irgendjemand es mitbekommen würde. Tu secuestrador quería anular el personaje Natasha Kampusch y crear un nuevo personaje, Bibiana. ¿Cómo tan joven pudiste conservar conciencia de tu verdadero personaje? Es war mir klar, dass ich war. Yo tenía claro que desde el momento en que nací yo era yo. Y sabía que eso no se podía cambiar, ni siquiera durante este secuestro de 8 años y medio. Él podía ponerme otro nombre, podía hacerme olvidar el mío, pero no lo olvidé. Sencillamente dejé de pronunciarlo. Él incluso quería que le llamara maestro, pero yo desde luego me negué y eso le enfurecía. Y luego empezó a pegarme, de vez en cuando, porque quería tener siempre la razón y quería que prácticamente le obedeciera en todo. ¿Cuáles fueron tus peores miedos? Ich hatte am meisten davor Angst, Mi mayor miedo era que podía morir de hambre y nunca nadie me encontraría. Pero lo que menos miedo me daba era que él me matara. Tal vez porque pensaba que eso podía ser mi salvación. die Erlösung sein könnte. Nunca querías hablar sobre el abuso sexual, pero la película hace hincapié en ello. ¿Cómo te sentiste cuando has visto todo eso? Also ich fand es nicht gut. Ich habe mir gedacht, dass No me es pareció bien. Dem widerspricht, was ich die Pensé ganze que en Zeit, realidad iba en contra de todo lo que yo había planeado hacer con los medios. Also im ersten Buch habe ich das Ganze auch nicht. En mi primer libro no traté el tema. Era importante para mí que se omitiese porque es algo que pertenece a mi vida privada. Aber es hieß dann von Seiten der Sin embargo, en la película los productores me decían que era algo a lo que no podía renunciar, nur dadurch könne man die Geschichte. ya que solo a través de ello se podía explicar y contar bien la historia. Und letztendlich, als der Film Cuando terminaron la película y pude verla, konnte, fand ich es schon sehr, pensé que era de muy mal gusto y me sentí desbordada. fühlte mich überrumpelt von den. La policía entró en la posesión de los videos que él te grabó y un periodista publicó. ¿Cómo te sentiste? Letztendlich Me parece una falta de tacto, de piedad y una manipulación por parte de estas personas. diesen Menschen. ¿La gente te decepcionó? Naja, enttäuscht nicht. Journalisten sind manchmal so. Bueno, decepcionada no estaba. Sind einfach so. Also es war. Los periodistas a veces son así, es decir, a veces las personas son así. Natürlich hat es mich sehr geärgert und O sea auch que en ese verletzt, weil ich sentido mir no fue una dachte, gran sorpresa. wie anmaßend und wie. Pero desde luego me molestó y me hizo daño, Und wen interessiert es überhaupt, porque pensaba qué prepotencia, qué falta de responsabilidad. zu erfahren, wie. ¿Y a quién podría interesar eso además de a gente perversa? Ver cómo yo caminaba por el salón desnutrida, sometida y vestida solo con bragas. ¿Tienes algún buen recuerdo de ese periodo? Ich denke, es gab immer wieder Sí, creo que siempre hubo algunas cosas positivas, Schokolade bekam. como cuando me daba chocolate o calcetines o una nueva pasta de dientes. Also für ihn war es wichtig, dass Para él era importante que yo ayudara en las tareas de la casa, que trabajase, ich Sachen, que cargase cosas pesadas para él, dass ich Sachen que repitiese las cosas que él decía. nachsprechen, Eso era importante para él, ejercer ese poder. ausüben konnte. Y él quería verse como el protector y el señor generoso. Gönner. Und Y por eso muchas veces me traía este tipo de cosas para que yo lo celebrase. sich dann besonders feiern zu Entonces, si las quería, yo tenía que alabarle con devoción y decirle lo bondadoso que era conmigo. großzügig er zu mir. Después de más de 8 años convivencia con él y ahora más madura,
¿Cómo puedes mejor describir a Priklopil y qué circunstancias le convirtieron a un psicópata? Bei dem Entführer war es wohl so eine Form von En el caso de mi secuestrador, parece que fue porque tuvo un complejo de Edipo con su madre causado por la muerte temprana de su padre. O también podría ser por el comportamiento promiscuo de su padre en el matrimonio. Y esta podría ser la razón, aunque no lo sé con certeza. Ni sé juzgarlo porque no soy psicóloga. Bueno, todavía no lo soy. En tu opinión, ¿por qué la humillación y dominación era nutriente para él? Pues yo creo que para él era muy importante porque se había dado cuenta de que era distinto a los demás y de que jamás podría llegar a sentirse pleno, a sentir la felicidad que uno siente, por ejemplo, al terminar los estudios y ejercer una profesión o al formar una familia. Probablemente tampoco sabía encontrar una salida a sus depresiones y eso debió llevarle a pensar que en un acto criminal, en su caso, estaba justificado, ya que él estaba por encima de los demás y, por supuesto, era superior a una niña pequeña y a su familia, y que él tenía derecho a destrozar la vida de esa niña y de su familia. Para él era importante porque se daba cuenta de que su propia vida era miserable y gris. ¿Crees que él podía haber sido capaz de tener una relación normal con alguna mujer? No lo sé, pero supongo que no, porque si no lo hubiera hecho y no hubiese secuestrado a una niña como alternativa. ¿Llevas algún recuerdo de él? Por supuesto, mentiría si dijera que no. No obstante, lo recuerdo pocas veces. Lo recuerdo pocas veces porque me digo a mí misma que él está muerto y ya no es relevante para mí. Yo vivo mi vida y mi vida ahora es otra. ¿Has olvidado su rostro? No, no he olvidado el rostro, pero simplemente pienso en él pocas veces o nunca. ¿Crees que habrías sido capaz de matarle si hubieses tenido la oportunidad? Creo que no. Creo que uno no debe convertirse en un asesino. ¿Podrías vivir si él siguiese vivo? Creo que depende, porque como es una pregunta teórica, no lo sé. Supongo que tendría miedo de que él saliese de la cárcel y de lo que podría pasar después. Te contó que quería casarse contigo y tener familia. No lo sé. Él dijo al menos que pretendía hacerlo. Pero era como una película loca o un thriller, era una idea absurda. El que alguien contrajera matrimonio con alguien que le encierra. ¿Cómo lograste perdonarlo si es que le perdonaste? Sí, pues lo logré. Bueno, lo de olvidarlo era fácil porque la persona ya no estaba en mi vida. Y lo de perdonar lo hice enseguida porque me decía que no quería seguir viviendo con el odio y la rabia. Hoy te dedicas mucho a las acciones de caridad. ¿Cómo llegaste en este punto de tu vida? Y yo sé que quieres mucho ayudar a los refugiados. ¿Por qué? Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a vivir en paz y por eso estoy tomando parte con los refugiados. También es importante para mí mostrar que todo se puede superar por difícil que sea. Los refugiados no vienen precisamente de una buenísima situación, sino que llegan duramente traumatizados y en una situación de indefensión en la que yo también me encontré después de mi autoliberación, porque no tenía ni idea de cómo podría integrarme en la sociedad. Y para los refugiados es especialmente difícil porque no están en su país natal, sino que llegan a un país extraño. Luego, en mi proyecto en Sri Lanka, para mí era muy importante hacer algo para las madres y los niños. Y así es como surgió el proyecto Natasha Campus Children World, que se levantó en Sri Lanka, cerca de Colombo.
aktuell sehr gut läuft. Actualmente va muy bien y la gente está muy contenta porque encuentra buenos servicios como por ejemplo atención médica. Vorfinden, eine medizinische Versorgung vorfinden.